Bienvenidos a otro programa más de Aikuá Emprendo con Banefit. Aquí te quiero enseñar a tener un estilo de vida diferente, a tener un estilo de vida saludable, a tener bienestar. ¿Cuál es la palabra que más suena después, antes COVID, post-COVID? Es el bienestar, que es lo que tanto el ser humano busca para sentirse pleno, para sentirse a gusto. Todos buscamos bienestar y la única manera, te quiero decir que la única manera que yo al menos conozco en esta vida de sentirme bien es teniendo una alimentación sana. El cuerpo está predispuesto para muchas más actividades de las que vos te imaginás. A veces cuando uno no come tan bien, tiene caigüe, tiene pirebaí, entonces hasta el caigüe y el pirebaí te desaparece cuando haces un poquitito de ejercicio y cuando te alimentas de manera un poquitito más sana, eligiendo frutas, verduras, proteínas que son las carnes de pescado, el atún, el pollo, la carne de vaca, la carne de cerdo. Esas son proteínas, el huevo, infaltables dentro de una alimentación saludable. También las verduras y, como dije, también las frutas, todo en su justa medida. Hoy tengo un programa para ustedes que pueden hacer en una silla en su casa, sentados viendo la tele. Así que no pueden dejar de ver este programa porque les voy a enseñar a hacer abdominales en la silla. Vamos a movernos un chiquitito de lado a lado para mantener el cuerpo en acción, para avisarle al cuerpo que vamos a empezar a entrenar. Ahí, de lado a lado. Entonces ahora hacemos 1 y 1, sube 2 y bajo 2, 3, 4, 5 y lleva el brazo 1 y vuelve, 2 y vuelve, estiro, otro lado, 1 y bajo, 2 y bajo, 3 y bajo, 4, uno más, 5. Bien, ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5. La vez pasada hicimos un poquito más movido el entrenamiento, el calentamiento y la entrada en calor. Ahora vamos a hacer un poquitito más estático para que ustedes vean que de cualquier forma pueden avisarle al cuerpo: voy a empezar a entrenar, necesitas moverte, ayúdame. 10, acá arriba, sube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy para abajo, estiro los brazos, 1, 2, 3, 4. Si te pones a hacer el ejercicio vas a ver cómo el músculo se concentra ahí. Y lo más importante también cuando haces ejercicios es mantener la atención en el ejercicio, durante el ejercicio. Trata de que sea tu momento, en el momento en que vos te regalás para vos, para sentirte bien, para cuidarte, sin distracciones, más que con Banefit. Entonces ahora volvemos a hacer 5, 4, 3, 2 y 1 a los costados, 1, 2, 3, 4, 5, atrás, 1, 2, 3, 4, 5. Eso. En este programa te voy a enseñar con tu botellita de agua el infaltable instrumento que necesitas para entrenar conmigo. ¿Vieron ese bracito que a veces cuelga acá o que quiere colgar y que no le vamos a permitir que cuelgue? Bueno, vamos a trabajar hoy en la silla o de pie. En la silla voy a hacer este movimiento, espalda recta. Voy a elevar lo que estuvimos haciendo. Voy a tratar de que el codo no se abra, voy a mantener el codo hacia adelante y hacer la mayor contracción posible del brazo para que trabaje este músculo que se llama tríceps. Entonces vamos, 1, 2, 3, si quieres agarrar acá, sostener el brazo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de lado, lo mismo, todo lo que hace el izquierdo tiene que hacer el derecho y viceversa. 5, 4, 3, 2 y 1. Tenés dos botellitas, mejor todavía, hacemos los dos juntos. Ahí, puedes juntar o puedes mantener así paralelo. Junto es un poquitito más fácil. 2, 3, que así.
4, ¿sí? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vas a mantener duro, 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 unos cuantos segundos. Eso, ahí está. Vas a ver que esta parte empezó a trabajar. Bueno, te quiero enseñar algunos movimientos para que fortalezcas el abdominal infra, los que están más abajo, y luego los que están un poquitito más arriba. Para eso voy a estar en mi silla y voy a hacer una pequeña elevación de una pierna. 1. Va a trabajar el psoas, que es un músculo también súper importante, que ayuda para un montón de movimientos. 1, ahora vas a agarrar 1. Si tienes algún problema en la rodilla, siempre la rodilla por atrás, por debajo. 2, 3, trata de subir lo más que puedas. 4, 5, si querés subir sin agarrarte, mejor todavía. 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de lado. 1, 2, 3. Ahí vas a empezar a sentir cómo trabaja la parte inferior del abdominal. 5, 6. Yo quiero que mantengas bien presionado el abdomen, no chupado. Es muy diferente a chupar y me quedo sin aire, a presionar y que tenga una buena contención. 10. Ahora, ¿qué vas a hacer? Intercalo. 1 y te puedes agarrar acá. 2, 3, 4, 5. El abdominal no hace falta siempre estar acostada, puedes trabajar de esta manera también. 6, 7, 8, 9, 10. Ahora te vas a ir un chiquitito hacia atrás. Si tiene respaldo la silla, mejor aún. Y vas a atajar de algún lado y vas a subir. 1, las dos juntas. 2, 3, 4, 5, 6. Voy respirando. 7, 8, 2 más. 9, 1 más. 10. Perfecto. Quiero que entiendas que trabajó toda esta parte del cuerpo, la parte inferior del abdomen y el músculo del psoas, que es un músculo que es el único que va pegado a la columna vertebral o que va inserto en la columna vertebral para que nosotros podamos hacer un montón de movimientos. Bueno, y que hay que cuidarle también porque tiene que estar fuerte para hacer los movimientos que necesitamos. Ay, se cayó algo, tengo que atajar, quiero correr, quiero abrir la pierna, me tengo que desplazar. Todo eso es un músculo, un pequeño músculo que está ahí, pero súper importante. Bueno, trabajamos esa parte del abdomen. Ahora vamos a trabajar la pierna, el cuádriceps, que cuando hagan este movimiento, uno, vamos a trabajar cuádriceps y abdomen. Vas a subir 1 y 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Extiendo y contraigo hasta 8 porque son dos movimientos en uno. 7, 1 más, 8. Ahora voy a patear, me voy un chiquitito hacia atrás y voy a patear. 1 y aprieto ahí. 2, aprieto. Vamos a trabajar el cuádriceps. 3, 4 y ahí le vamos a dar hasta 15. 5, 6 pataditas. 7, 8, 9. Me quedo ahí. Aprieto, contrae. 5 segundos y cambio. ¿Sentiste esta parte? Yo creo que sí. Bueno, ahora subimos. 1, 2, 3, ahí. 4. Mientras haces los ejercicios, mantén siempre la postura recta, erguida, el abdomen contraído, como siempre te digo. 6, 7, 8 y queda ahí. Ahora voy a patear hasta 15. 1, 2. Puedes mantener ahí o puedes tener un poquito más arriba. Eso depende de vos y la capacidad y de fuerza de tu pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1. Manteniendo el abdomen contraído, la espalda recta. 3, 4 y 5. Y ahí aprieto un chiquitito. Dura la pierna. Eso. Bueno, ahora voy a trabajar las dos juntas. Voy a hacer 1 y arriba. Este es un poquito más difícil. 2
y arriba. Si te quieres atajar de donde quieras y mantener la columna bien pegadita, está bien también. 1, sube. 2, subo. 3, puedes tocar, hacer un tap en el suelo. 4, tap. 5, descanso. 6, descanso. Ahí. 3 más. 1, 2, 3. Eso, y ahora voy a patear las dos juntas. 1, 2, 3, 4, 5. Esta rutina en tu casa puedes repetir 2 veces más. Desafíate. Hoy puedes una. La próxima semana o cuando vuelvas a entrenar, ojalá sea mañana o pasado, podés hacer la misma rutina pero 2 veces. Pasado mañana 3 veces y así vos anotando, hoy pude una vez, mañana trato de hacer 2 veces y pasado 3. Le meto una caminata alrededor de mi casa y tengo un súper entrenamiento. Queda ahí, bien contraída. Entonces, para recapitular lo que hicimos. Brazos, el tríceps, este que se mueve cuando saludamos o queremos poner sal, etc. El salero también se le dice. Entonces hicimos 10 de cada lado, 10 y 10 los dos juntos. Después hicimos trabajo del abdomen inferior, de la parte inferior del abdomen, en realidad digo bien. Hacemos estirada, contraída, después queda pateando y después quedo un chiquitito haciendo un poquitito más de fuerza, de contracción, de isometría, ¿sí? Bueno, esos son los ejercicios que en este momento te propongo. En tu casa, como te digo, trata de hacer alguna serie o alguna repetición más. Si yo te dije hoy 10, trata de hacer 12. Tenés un poco más de fuerza, trata de hacer 13, 14, 15. Entonces vos vas mejorando día a día tu performance de ejercicios. Bueno, un ejercicio más que te va a ayudar a la fuerza del tríceps y es siempre y cuando tengas cuidado de que esto no se dé vuelta, de mantener siempre lugares, también puedes hacer en el suelo, ya te muestro, acá, esto por ejemplo, mantener ahí, ¿cuántos segundos puedo mantener acá? 5 segundos, genial, descanso, estiro un poquitito, ahora voy a probar 7 segundos, 1, abdomen contraído, pecho arriba, bien afuera, 2, 3, 4 y duro el brazo, duro, duro, duro. Muy bien, sigo. Ahora ¿qué voy a hacer? Ya pude eso, ahora ¿qué hago? Voy a tratar de hacer una pequeña flexión, 1 y sube, 2 y subo, 3 y subo. Pude hacer 3, fantástico, está genial, está perfecto. Cuando uno empieza a hacer ejercicios, tiene que hacer lo mejor posible de ese día. Si alguien te está diciendo no, solamente puedes hacer tantos minutos, porque no, todo lo que vos hagas este día es lo que mejor te va a salir y es lo que tenés que hacer sin ponerte horas, sin ponerte tiempo. Si hoy puedo 3, mañana pruebo 6, después pruebo 9 y esa es una manera de ir avanzando en el entrenamiento y en la condición física. No hay nada, lo que a vos te queda bien, a la otra persona a lo mejor no le es tan fácil, lo que a esa persona le es más difícil, a vos te es más fácil. Entonces cada cuerpo es diferente y cada forma de avanzar también es muy personal. Entonces, por eso siempre te aliento a que hagas ejercicios muy, muy básicos. No tengo fuerza, no importa, hacer los ejercicios que te había mostrado en principio y con el tiempo vas a ir adquiriendo un poco más de fuerza. Un último ejercicio que les voy a mostrar es para el tríceps, lo que venimos trabajando acá, me apoyo acá, mantengo la línea de la columna recta y el codo al lado del cuerpo. Y ahí voy a extender y bien hasta acá. Extiendo y voy. Extiendo y voy. Son formas de ejercitar un mismo músculo. Ya con el paso de las grabaciones le voy a decir por qué es importante cambiar de movimientos para un mismo músculo. Y 10, muy bien. Lo mismo obviamente voy a hacer del otro lado. ¿Puedo tener las dos piernas juntas? Puedo. ¿Puedo abrir una y separar? Puedo. 1, 2, 3. Voy a ponerme así para que puedan ver bien. Ahí. 4,
Mantengo la espalda recta, el abdomen contraído siempre. Ya tengo fuerza para hacer ese ejercicio. 10, voy a hacer los 2. Acá, 1. No necesito apoyo porque ya soy consciente que mi cuerpo tiene que estar recto y tengo fuerza para hacer este ejercicio. Y me quedo ahí. Si quiero hacer pequeños movimientos, trato, intento, procuro, y si no, me quedo ahí unos segundos y ahí ya me empezó a doler. Bueno, esas son las maneras de trabajar un mismo músculo. Fue en tensión, en suspensión acá en la silla, fue trabajando de manera hacia arriba y también hacia atrás. Entonces un mismo músculo tiene varias formas de entrenarle para que vaya mejorando día a día. Hicimos un trabajo en la silla, trabajo abdominal y un poquitito de cuádriceps. Gente linda, llegamos hasta acá por el día de hoy. Espero que les sirva estos pequeños tips que les estoy dando. Traten de hacer en sus casas, van a ver que van a mejorar. Al terminar este entrenamiento, espero que se sientan mejor, porque esa es la idea, de transmitirles un poquito de ánimo, de fuerza. Les deseo una feliz semana. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en la próxima. Hagan los ejercicios que les estoy proponiendo y desafíense todos los días. Así que les mando un beso y nos vemos en el próximo programa. Chao.